y me confirman cuando puedan ver la pantalla, por favor. Ok, entendido. Bueno, para el tema de hoy, el primer capítulo que ustedes tienen que ir trabajando es todo lo relacionado a la normalización, a las normas ISO y a otros sistemas de gestión de calidad. Entonces, tenemos que recordar que de una u otra manera nosotros vivimos en un mundo totalmente globalizado, en el que ahora ya las barreras, no existen barreras. Ni territoriales, ni mucho menos en el tema de producción, ni en el tema de comercialización. Cada vez se busca que tengamos un lenguaje común, que los requisitos de los productos sean estandarizados, que sean los mismos. ¿Y por qué? Porque esto es lo que lo que buscamos es que sea una facilidad mayor para el intercambio de los productos. Y entonces es ahí cuando las empresas u organizaciones a través de la normalización buscan la competitividad, buscan la calidad, buscan que exista un menor costo en la producción y en la logística de los productos, además de que los tiempos de entrega se faciliten y sean cada vez más óptimos. Y entonces es ahí cuando se empieza a trabajar el concepto de calidad. Pero ¿qué es la calidad? Según la ISO, es el grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con unos requisitos establecidos desde antes. ¿Establecidos por quién? Establecidos generalmente por el cliente o las partes interesadas que van a ser el eje central de la organización. ¿Y qué es lo que busca ese requisito? Bueno, el requisito es la necesidad o expectativa previamente establecida, generalmente implícita u obligatoria. ¿Y a qué se refiere con que un requisito es una necesidad o expectativa implícita? Por ejemplo, si yo voy a ir a comprar un vehículo, parte de las expectativas que yo tengo como comprador es que mi vehículo venga con las 4 llantas y que arranque, ¿verdad? Entonces, ya eso implícitamente para el cliente no tiene que venir a decir, bueno, señores de la agencia de vehículos, mi carro tiene que venir con 4 llantas. No, o sea, ya la agencia, bueno, es más, con 5. Ya la agencia, dentro de los requisitos preestablecidos y dentro de esas características que para un cliente debe de cumplir, es precisamente que ya se tomen en cuenta esas necesidades de ese cliente. Y ok, cuando hablamos de grado, ¿verdad? Recordemos que el grado es la categoría o rango donde diferentes requisitos de calidad, ya sea para productos, para procesos o para sistemas, tienen la misma utilización funcional. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar este concepto de grado? Bueno, no es lo mismo el grado de satisfacción que puedo tener yo como cliente para un producto que el que pueda tener Wendy o el que pueda tener Jackie o el que pueda tener Néstor. Todos vamos a tener unas necesidades y unas expectativas distintas. Entonces, el rango de satisfacción o el rango en la que yo siento que a mí se me están cumpliendo mis necesidades van a ser probablemente diferentes dependiendo de cada cliente. Y entonces, ¿por qué es que es importante que cuando nosotros hablamos de calidad? Bueno, uno, para disminuir los elevados costos que implican hacer las cosas mal. Si bien es cierto que muchas veces se habla de que la calidad es costosa, es más cara la no calidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que repetir trabajos, cuando se tienen que corregir errores, cuando se tienen que hacer tareas para evitar el despilfarro y otros males que muchas veces aquejan nuestras organizaciones, es cuando nos damos cuenta que al final no tener calidad en los procesos termina pasando la factura más que el hecho de invertir en calidad. Y es por eso que de una u otra forma la calidad en las organizaciones se debe ver como una inversión tanto para el personal como para la alta dirección, como para los accionistas en caso de que aplique,
¿Por qué? Porque se está invirtiendo en lo que el cliente necesita y al final esa calidad va a poder tener réditos en lo que la empresa vaya a generar. ¿Por qué? Porque aumenta su competitividad, porque de una u otra forma garantiza la lealtad de sus clientes, ¿verdad? Pero también logra un mayor rendimiento sobre la inversión realizada. Y esto aplica hoy y siempre, y esto aplica para todas las empresas, esto aplica ya sea para un entorno de MIPYME, para una empresa grande, para una transnacional, para una empresa de 2.000 empleados, para una empresa del gobierno o para una empresa privada. Siempre, siempre que nosotros hagamos las cosas con calidad y brindar los servicios de calidad que los clientes requieren, va a devolvernos rendimientos sobre la inversión que vayamos a hacer. ¿Y cuáles son los motivos para desarrollar un sistema de gestión de calidad? Bueno, nosotros podemos tener motivaciones externas, ¿verdad? Como obtener el certificado. Recordemos que cuando nosotros tenemos sistemas de gestión de calidad, la organización puede, o digamos, es de manera opcional, solicitar a un ente certificador que venga y certifique su sistema de gestión de calidad y es cuando ustedes ven, no sé si alguno ha visto, cuando por ejemplo en las empresas ponen empresa certificada ISO 9001. Bueno, eso es como decirle a sus clientes, confíen en que todos mis procesos y que mi sistema de gestión cumple con un estándar internacional. Y entonces, cuando yo obtengo ese certificado, aumento la imagen de la institución, aumento la imagen en el sector, pero no solo en el sector. ¿Por qué? Porque entonces yo me pongo por encima de mis competidores. Ya a la hora de que, por ejemplo, me vayan a escoger a mí o a la competencia, probablemente los clientes que requieren temas de calidad van a preferir seleccionar mi empresa porque mi empresa ya obtuvo ese reconocimiento. Ya hubo una entidad de tercera parte totalmente externa y ajena a mi gestión que vino a decir que yo hacía las cosas bien, que yo estaba cumpliendo con un esquema de un sistema de gestión de calidad, pero que además de cumplir con el sistema de gestión de calidad estaba cumpliendo con toda la norma ISO a la que yo me estaba adhiriendo. Luego también eso genera una especie de reconocimiento nacional, ¿verdad? De una u otra forma, el consumidor costarricense ha venido cambiando. Ya ahora nosotros tendemos más a revisar el tema de calidad, tendemos más a revisar el tema, por ejemplo, de las reseñas que tenga una empresa. Principalmente las nuevas generaciones ya han ido empezando a trabajar mucho con el tema de redes sociales, que de una u otra forma muy rápidamente una empresa que hace las cosas bien sube en sus clientes y muy rápidamente, al igual, una empresa que hace las cosas mal tiende a volverse viral y ahora con las redes sociales casi que ya uno no puede ser ajeno a que rápidamente den una mala reseña de una empresa y entonces, bueno, ¿qué es lo que busca precisamente la ISO 9000? Evitar que esas situaciones se den. No quiere decir que no pueda suceder, no quiere decir que una empresa certificada bajo un sistema de gestión de calidad vaya a ser infalible. No quiere decir que una empresa certificada bajo un sistema de gestión de calidad nunca se va a equivocar. Lo que quiere decir estar con un sistema de gestión de calidad es que en el momento en el que se den situaciones de queja, de denuncia, de inconformidad con el servicio, la empresa o la organización va a hacer todo lo posible por solventar esa situación y por al final poderle dar una respuesta a su cliente que satisfaga sus necesidades e incluso que elimine la razón de esa no conformidad o esa inconformidad con respecto al servicio. Otro punto muy importante, y esto sí ya es hartamente reconocido a nivel internacional, es que cuando nosotros queremos ingresar a comercio en otros sectores, ya sea el sector europeo o el sector norteamericano, incluso ahora el sector asiático, cada vez que se busca poder ingresar a través del comercio a esos sectores, siempre se piden ciertos estándares y
está reconocido bajo un esquema de ISO 9001, de una u otra forma brinda las herramientas o las facilidades para que sus futuros clientes internacionales puedan tener la certeza y la seguridad de que los procesos y el sistema de gestión están correctamente implementados. Luego, además, esto favorece la industria, pero también favorece el turismo, porque de una u otra forma, cuando un país invierte en calidad como de país, pero además sus empresas invierten en calidad, su sector productivo invierte en calidad, su sector turístico invierte en calidad, eso le genera confianza a esos visitantes de que cuando vengan acá los van a tratar muy bien. Yo no sé si ustedes, alguno ha escuchado, por ejemplo, que Costa Rica, o hoteles, por ejemplo, de Costa Rica, del sector turismo, ganan, generalmente quedan, hay unos hoteles que generalmente quedan en primeros lugares en rankings internacionales. Bueno, no necesariamente el hecho de tener un sistema de gestión de calidad me va a proyectar de esa manera, pero una organización, un hotel que tenga un sistema de gestión de calidad probablemente sí va a tener mayores herramientas para poder participar y acceder de esos premios o de esos, precisamente de esos reconocimientos que se hacen a nivel internacional, porque es un tema de cultura, es un tema de cultura para la calidad y es un tema de cultura para la excelencia y para el servicio al cliente. Luego, dentro de los motivos internos que puede tener una organización para desarrollar un sistema de gestión de calidad, se encuentran el facilitar los procesos de capacitación. Las organizaciones que tienen implementados sistemas de gestión de calidad deben por norma, sí o sí, mantener capacitado a su personal, deben de estandarizar las operaciones que realizan, todos deben de trabajar de la misma manera. Esa orientación precisamente de servicio al cliente, siempre estar en búsqueda de la calidad del servicio, evaluar esa calidad de servicio, medir esa calidad de servicio. No es solamente llegar y decir, bueno, es que yo doy un servicio de calidad, no, yo necesito medir para poder dar seguimiento a mi servicio y transmitir, que esto es muy importante, la importancia y responsabilidad de la calidad a todos los funcionarios. La norma ISO 9001 y varias de los esquemas certificables, que ahora los vamos a ver más adelante, que no solamente es el 9001, exige a la organización y a la alta dirección que todas las personas que trabajan o son parte del alcance del sistema de gestión de calidad deben tener un sentido de pertenencia con respecto al sistema. Deben tener muy claro y entender cuál es su función, cuál es su importancia y cuál es el aporte que le da a la organización su formación y su compromiso con la organización. Y entonces, cuando hablamos de los elementos bases para el desarrollo de un sistema de calidad, lo primero que tenemos que tomar en cuenta o lo primero que se debe trabajar es un tema de cultura. Recordémonos que en países como Japón, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, si hubo algo que hizo que Japón pudiera salir del abismo en el que estaba, arrasado dos de sus ciudades con bombas nucleares, con todos los gastos y pérdidas que habían tenido con respecto al ejército y a la guerra, y en menos de 25 años recuperarse y recuperar el poderío, no solo productivo, sino económico de su país. La única razón por la cual Japón logró eso fue gracias a su cultura de calidad. Y entonces, cuando nosotros tenemos una cultura de calidad donde se desarrollen programas que incentiven el mejoramiento continuo, el servicio al cliente, el trabajo en equipo, es cuando nosotros empezamos a poner como los pilares que requieren un sistema de gestión de calidad. Y dentro de las herramientas o dentro de las capacidades con las que podemos trabajar para desarrollar una cultura de calidad, por ejemplo, está lo que se llama el EMC, que son los equipos de mejora continua, o los ESP, que son los equipos de solución de problemas. ¿Qué es lo que busca esto? Que cuando se descubre un error,
una inconformidad o una no conformidad con respecto a un punto específico de la organización, no sea una sola persona la que llegue y diga la solución es esta, sino que haya un grupo de expertos que desarrolle no solo la corrección del problema que se está determinando, sino que se desarrolle un plan de acción correctivo que busque que el problema no se vuelva a repetir y que de una u otra forma esa solución se mantenga en el tiempo. Luego, además, por ejemplo, está el programa de 5S, que es una técnica japonesa que tiene que ver con el orden y la limpieza. Luego, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones en temas de calidad. Recordemos que cuando se quiere implementar un sistema de gestión de calidad bajo cualquier tipo de norma, lo primero que se debe tener claro es cuáles son los requisitos que tiene esa norma, y por eso es que siempre se debe, como primer paso, poder capacitar a las personas en los temas relacionados a calidad. Luego, todo lo que tiene que ver con la capacitación continua en procesos y el desarrollo de las competencias del personal. Y entonces, ahora que hemos conversado y hablado de lo que son las normas, ¿qué es una norma? Ok, según la guía ISC 2 de 1991, una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido. Establece para uso comunes y repetidos reglas y criterios o características para los resultados o actividades y procura la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado. Si ustedes ingresan hoy, después de la clase, a la página de la ISO, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, existen normas ISO casi que para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Para procesos productivos, para desarrollo de productos, desde la industria aeronáutica, desde la industria de la construcción, desde los servicios. Si bien es cierto, la 9001 es probablemente la más famosa de todas las normas ISO, podemos encontrar normas para todo. Y cuando nosotros ocupamos reglamentación técnica, en las normas ISO, bueno, o en general hay otros tipos de normas, pero las más comunes o las más utilizadas, que son las ISO, podemos encontrar casi que temas de todo tipo. Y incluso cuando no existen, la organización está en constante trabajo y en constante desarrollo de normas. Por ejemplo, el tema eléctrico, los estándares para poder determinar cuál es el grosor de un cable, los estándares para determinar, por ejemplo, la densidad que debe tener el cemento, el concreto para las calles. Todo eso son el resultado de normas. Desde el combustible que nosotros utilizamos en nuestro país, por ejemplo, está basado en un estándar o norma que se debe cumplir en el país, y que si una empresa quiere venir y traer combustible, debe de cumplir con esos requisitos establecidos en ese estándar. Y entonces, bueno, ¿cómo se deben utilizar las normas? Las normas son documentos públicos, por lo tanto pueden ser consultadas, referenciadas y usadas por quienes lo deseen. Algunas de las normas tienen un costo económico, por lo cual, si bien es cierto, son documentos públicos, sí se tiene muchas veces que, para poder desarrollar o implementar una norma, tener que adquirir el costo de lo que vale. Su aplicación es totalmente voluntaria. Sin embargo, hay segmentos o sectores donde las autoridades pueden dictar reglamentos obligatorios que hacen a las normas totalmente obligatorios, como es el caso de lo que yo les decía del combustible. Entonces, si bien es cierto, la norma ISO es voluntaria, las empresas que quieran venir a vender combustible a nuestro país deben de cumplir con la norma que ya está previamente reglamentada por las autoridades de nuestro país, que por ejemplo dicen que el combustible que ingresa a Costa Rica no puede venir cargado de plomo y que tiene que cumplir con X estándar, o que el combustible que ingresa al país no puede venir con ciertos metales pesados y deben de cumplir con esos estándares.
O por ejemplo, que la densidad del mismo debe cumplir con ciertas características para que no tengamos un daño en el motor. O que no puede ser mezclado a más de tanto porcentaje, por ejemplo, con etanol. Ese tipo de características ya vienen o ya son parte de nuestra regulación y cualquiera que quiera ingresar al mercado tiene que cumplir obligatoriamente, aunque la norma sea voluntaria. Y las normas nos ayudan a mejorar ya sea la calidad, la seguridad y la competitividad industrial. Y bueno, ¿por qué normalización? ¿Por qué los países están tendiendo y los comercios a nivel nacional e internacional están tendiendo a la normalización? Bueno, porque el poder desarrollar sistemas de gestión de calidad que son estándar tiende a mejorar la aceptación a nivel universal. Además, se desarrollan o se señalan requisitos fundamentales que tienen que ver con el aseguramiento de la satisfacción del cliente. Y un sistema de gestión de calidad apropiadamente diseñado e implementado es la mejor garantía de que una organización va a poder cumplir constantemente con las expectativas de sus clientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo un producto en Costa Rica y queremos ingresar al mercado asiático, probablemente las personas que nos van a comprar, si no nos conocen, lo primero que van a hacer es revisar si tenemos un sistema de gestión de calidad apropiadamente diseñado e implementado. Y si lo tenemos certificado, aún mejor. ¿Por qué? Porque eso le da garantía de hacer negocios con nosotros, porque eso da garantía de que nuestras operaciones son totalmente estándar y que vamos a cumplir con todos los requerimientos que ellos tengan como clientes y con todas sus expectativas. Pero entonces, ¿qué es la famosa ISO? Bueno, la ISO es un ente, una organización internacional de normalización. ISO es por sus siglas en inglés. Su nombre proviene del vocablo ISO, que es la organización de supervisar el establecimiento de estándares a nivel mundial y que permiten facilitar la comunicación. Y el vocablo ISO se refiere a consistencia. Entonces, por eso es que a nosotros, cuando tenemos sistemas de gestión de calidad, podemos garantizar que nuestro sistema es consistente. Y entonces, bueno, la ISO fue fundada en 1947, ya, es el mayor desarrollador de normas voluntarias. Actualmente cuenta con 162 países miembros, agrupa cientos de institutos de normalización de países grandes y pequeños, industrializados o en desarrollo de todas las regiones del mundo y cubre casi todos los aspectos tecnológicos. En Costa Rica, a través de la promulgación de la Ley para el Sistema Nacional para la Calidad, se crearon 4 organismos que tienen que ver con la implementación y el desarrollo de la calidad en el país. Y estos son, dependiendo de sus temas, el Ente Costarricense de Acreditación, que lo que busca es evaluar la conformidad con los requisitos técnicos de los entes de certificación y de algunas normas específicas que no se certifican, sino que se acreditan. INTECO, que es el organismo de normalización. Entonces, cuando Costa Rica quiere ser parte de esos 162 países miembros, el que lo representa es ese organismo que se llama INTECO, que es donde se tropicalizan las normas internacionales a nuestro país. Y es, por así decirlo, el órgano oficial designado por el Estado costarricense como responsable de representar a nuestro país en los distintos comités internacionales, en las distintas comisiones y en los distintos trabajos. Entonces, podemos tener la tranquilidad y la certeza que siempre que hay el desarrollo de una nueva norma, participamos como miembros y que nos vamos a tener voz en esa participación. La ISO ha publicado más de 19.500 estándares internacionales. Como yo les decía, si ustedes revisan la página hoy por la noche y ponen cualquier palabra
casi que van a encontrar una norma ISO de ese tema, son infinidad de normas. Contribuye al desarrollo, a la manufactura, al suministro de productos y servicios más eficientes, seguros y limpios. Permite un comercio más fácil y justo entre los países y es un esquema eficaz de consulta y aprobación que garantiza la participación y el aporte generalizado. Como les decía, hasta un país tan chiquitito como Costa Rica tiene voz en la Organización Internacional de Normalización. Y entonces, ahora sí ya entrando un poco más en materia, pero ¿qué son las normas ISO 9000? Ok, las normas ISO se trabajan por familias. Entonces, si ustedes empiezan a buscar un poco sobre el tema, se van a dar cuenta que dependiendo la familia, así es el tipo de gestión o de productos que revisa dicha norma. En el caso de las normas 9000, son las normas internacionales designadas para todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad. Y estas, toda su familia, contiene una serie de lineamientos mínimos que debe de tener una empresa para que pueda ser reconocido a nivel internacional su sistema de gestión de calidad. Y bueno, las normas ISO 9000 tienen toda una historia, ¿verdad? Han tenido un avance a través del tiempo, una evolución. En 1959 se creó la primera norma que fue hecha para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que era la 1000Q9858. Luego en el 69 se actualiza la norma, se revisa y da lugar a una serie de normas que le llamaban NATO AQAP. El AQ por calidad, eran siglas que tenían que ver con calidad en el idioma inglés. Y luego en el 74 el BSI publicó la serie de BS 5179, que eran normas de orientación. Todavía en ese momento sus normas eran totalmente orientativas. En el 79 se actualizaron esas normas BS 5750, pero además la BS llegó y dijo, la BSI, que era un instituto también de normas, llegó y dijo, bueno, vamos a darles estas normas a la ISO para que la ISO haga un esquema distinto. Y en 1987, hace 35 años, la ISO publicó la primer norma ISO 9001. Entonces, vean la cantidad de años que han pasado y cuál ha sido el avance de los países para poder alcanzar esta implementación a nivel casi que mundial y ese reconocimiento. Creo que no hay un país que al menos tenga una empresa certificada con normas ISO y a su vez con normas ISO 9001, que precisamente es de las más conocidas. Nosotros podemos ver cualquier cantidad de empresas que incluso, yo no sé si ustedes, por ejemplo, han pasado por la Firestone, no sé si todavía lo tienen, pero recuerdo que en algún momento la Firestone tenían su techo pintado, que eran una norma ISO, que era una empresa ISO 9001, ¿verdad? Porque era parte de ese reconocimiento. Luego en 1994 se realiza la primera revisión de la norma ISO 9001. En el 2000 se hace la segunda revisión de las normas ISO 9000 y además se fusionan la norma 9002 y la 9003 en la 9001. Se hacen porque recordemos que son familias, ¿verdad? Entonces se hace una fusión y todas entran a ser parte de la 9001. Luego en el 2008 se hace una tercera revisión de la norma ISO 9001 y en septiembre de 2015 se hace la última. Generalmente los ciclos de la ISO para desarrollar normas es de 5 a 7 años, entonces probablemente ya en pleno 2022 ya deben estar probablemente trabajando en alguna actualización o revisión de esta norma 2015 para a futuro sacar otra versión. Y parte de los conceptos que han tenido las normas de 9001 es precisamente lo que se le llama el ciclo de mejora continua de Deming, que es el de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Por qué? Porque las normas tienen un esquema
que permite a la organización precisamente cumplir con este ciclo de mejora continua. Y más adelante vamos a revisar cómo y por qué. Y entonces, ¿por qué es que se busca usar las normas ISO 9000? Bueno, uno, porque nos permite tener una clara definición de las responsabilidades, de los procedimientos, de las funciones en la organización. Dos, porque al nosotros poder desarrollar las normas con un enfoque estandarizado, con un enfoque de procesos, podemos incrementar la productividad. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hablado hace un rato. Bajamos desperdicios, evitamos retrocesos y por consiguiente minimizamos costos. Y luego, recordemos que las normas de la serie ISO 9001, yo ahora les decía, hay normas para todo, hay normas para producto, hay normas para ciertos sectores, por ejemplo, las normas para el sector aeronáutico, cada vez que se va a mandar un satélite al espacio, tiene que cumplir con ciertos requerimientos, el sector, por ejemplo, de aviones también se debe cumplir con ciertos requerimientos. Sin embargo, las ISO 9000 como tal no pertenecen a ese tipo de normas. Ellas no son normas de productos, no son normas de sector. Son normas más genéricas que lo que buscan es satisfacer las necesidades prácticas de la empresa. Básicamente son normas para establecer sistemas de gestión óptimos, sistemas de gestión que faciliten la gestión interna y la comercialización de los productos que genera la organización. Y dentro de las series de normas ISO, como yo les decía, que vienen por familia, está la ISO 9000 2015, que es la que nos define todo lo que tiene que ver con los principios, con el vocabulario. En todas las familias de normas, generalmente la que termina, por ejemplo, en 9000, 14000, 22000, siempre tiene que ver de una u otra forma con toda la parte de vocabulario. Ahora, todas las normas como la 9001, 14001, 18001, todas las que terminan en 1 es porque generalmente pueden ser certificables, o sea que puede venir una persona u organización externa a validar el diseño del sistema de gestión en la organización y decirles, tomen, aquí está su certificado, se graduaron con honores, pasan. Y entonces, también tenemos, por ejemplo, la ISO 9004, que es una ISO que nos ayuda a mantener el éxito de la organización. Sin embargo, esa no es certificable. Es una ISO que viene a coayudar a mejorar el trabajo de la 9001. Luego, por ejemplo, dentro de los sistemas que son certificables, tenemos la 14001, que tiene que ver con los sistemas de gestión ambiental. Luego, por ejemplo, tenemos la 22000, que tiene que ver cuáles son los requisitos para un sistema de gestión de responsabilidad social corporativa. Y, por ejemplo, la 26000, que tiene que ver con requisitos para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren comprar productos cárnicos o productos lácteos o productos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las aves, el sector, ¿verdad?, productivo que tiene que ver con las carnes blancas, tienden a ser muy rigurosos y muy específicos con lo que se llama gestión de la inocuidad alimentaria. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? Es la que nos garantiza a nosotros como clientes que el pollo que yo estoy comprando en el supermercado, que el pollo que yo estoy comprando en la carnicería no va a ser dañino para mi salud. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver que no solo se aseguran los productos, sino también los sistemas de gestión. Se asegura que, por ejemplo, en empresas de ese tipo no haya maltrato animal. Se busca también que, por ejemplo, se garantice todos los procesos, desde que llega el animal vivo hasta que sale el animal a los supermercados. Entonces,
esa cadena de valor o esa cadena de diferentes pasos que se dan en la organización se aseguran, por ejemplo, a través de un sistema de inocuidad. Luego, por ejemplo, tenemos la ISO 19011. La ISO 19011, a pesar de que termina en 1, ¿verdad? Hay un 1 al final, no es una norma certificable, sino que es la norma la que nos da las pautas o guías sobre cómo se hacen las auditorías, ya sea para los sistemas medioambientales o de calidad, pero incluso aplica para todas las normas, o sea, todas las normas ISO se auditan utilizando esas guías, sea 26.000, sea 45.000, cualquiera, se deben utilizar esas guías. Luego tenemos la ISO 1725-2017, que es la de los requisitos para los laboratorios de ensayo. Yo no sé si ustedes, vamos a ver, levánteme la mano, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir a hacerse un examen de laboratorio, por ejemplo, de sangre en un laboratorio privado? ¿Alguno se ha hecho un examen de sangre en un laboratorio privado? Ok. Cuando uno se hace un examen de sangre en un laboratorio privado, es más, se los dejo de tarea para que lo revise, dependiendo el examen que a uno le hagan, ¿verdad? Si le hacen, qué sé yo, para ver plaquetas, para ver si tienes colesterol, para ver si se tiene azúcar, para ver si se tiene, por ejemplo, ¿qué otras cosillas le ven a uno? ¿Cómo está la hemoglobina? Ok. Esos ensayos que le hacen a la sangre de uno, ¿verdad? Que llegan y las meten en una maquinita y le dicen si tiene el colesterol alto o la diabetes o si tiene, ¿cómo se llama?, las plaquetas bien. Son ensayos que pueden ser acreditables. ¿Cómo se acreditan? Bajo esa norma 1725-2017. Entonces, si nosotros vamos y vemos el informe de resultados que nos dan en esos laboratorios privados, vamos a poder ver que generalmente algunos tienen unos asteriscos y tienen un sellito que dice Ente Costarricense de Acreditación. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos están cumpliendo con un sistema de gestión de calidad que es específico para los laboratorios que hacen ensayos. Luego tenemos, por ejemplo, otra norma que es similar, que es la 17020, pero esos son para empresas que hacen inspección. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos han llevado el carro a Riteve o han visto la hojita de Riteve? Levántenme la mano. Ninguno ha visto una hojita de RTV del carro del papá, del carro del novio, del carro de la mamá, del abuelito. Bueno, les dejo de tarea ir a ver una hoja de inspección técnica vehicular. Vamos a ver, la inspección técnica vehicular es una actividad que en este país está acreditada bajo una norma. Esa norma es la 1720. Entonces, cuando nosotros nos dan, por así decirlo, y nos dicen que nuestro vehículo pasó Riteve, lo que nos están diciendo es que están utilizando unas normas de calidad que a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos, ¿verdad?, que existen y ni siquiera lo tomamos en consideración para poder decir que nuestro vehículo cumple con los estándares mínimos específicos para la inspección. Entonces, de tarea, los que puedan ir a buscar una hoja de un informe de laboratorio, si han tenido la oportunidad de hacerse un ensayo en un laboratorio privado, o los que han visto una hoja de Riteve, vayan a verla y van a ver que tiene un loguito que dice que Riteve está acreditado bajo una norma ISO 1720. Esa es una norma de calidad. Y ahí es cuando nosotros vemos de manera puntual y de manera práctica cómo estas normas se trabajan muchas veces sin que nosotros en el diario vivir nos demos cuenta. Bueno, como les decía, la de responsabilidad social, pero además existe una norma ISO que es la 45001. Esta norma tiene que ver con los requisitos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usualmente, ya te voy a dar la palabra, Néstor, o no sé si se le quedó levantada la manita desde lo de Riteve, usted me dice. Usualmente... Exactamente, solo. Bueno,
Usualmente cuando las empresas son de producción, te voy a silenciar. Las empresas que son de producción, yo no sé si ustedes han visto que dice tantos días sin un accidente laboral. O yo no sé si ustedes se acuerdan la fábula de los Simpson, que llegaban y cuando estaban haciendo la introducción, eh, había uno de los compañeros que estaba poniendo cuántos días sin accidentes. Bueno, en eso consta esa norma, vamos a ver, a nivel general, ¿verdad? Pero lo que busca es evitar que en las empresas, ¿verdad? Fábricas, se tomen todas las medidas para garantizar la integridad, la seguridad y la salud ocupacional de los empleados. Entonces, muchas veces podemos tener una empresa que está certificada bajo una norma ISO 9001 y bajo una norma 45001, porque quieren cumplir con calidad y con salud ocupacional y seguridad. Entonces, ¿cómo se llaman las organizaciones que tienen ese tipo de sistemas? Las organizaciones lo solucionan a través de los sistemas integrados. Son sistemas de gestión de calidad y de seguridad que integran las dos normas en un solo diseño o en un solo sistema. O, por ejemplo, también otra forma muy común de agrupar los sistemas de gestión son cumplir con la 9001. Ahora que igual está en boga todo el tema de ambiente, cumplir con la norma ambiental, pero además se cumple con el tema de la 45000 para la integridad del personal, con la seguridad y la salud del trabajador. Entonces, eso es un sistema integrado de 3 normas. Pero las organizaciones, cuando ya se meten en el mundo de la calidad, generalmente no paran con una norma. Y entonces, una de las nuevas tendencias y como resultado, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? O los famosos ODS, muchas organizaciones han comenzado a incorporar dentro de su línea de trabajo la norma de responsabilidad social, que no solo busca que la empresa como tal tenga responsabilidad social corporativa, sino que también a las personas, organizaciones de las cuales provean sus recursos, garanticen esa responsabilidad social. ¿Y qué nos garantiza a nosotros, por ejemplo, la responsabilidad social? Bueno, que si yo estoy comprando en Costa Rica telas, por ejemplo, insumos para poder producir, qué sé yo, bueno, cuando teníamos maquilas, por ejemplo, bueno, yo me aseguraba que en esas maquilas no hubieran menores trabajando, o yo me aseguraba que en esas maquilas se cumplieran por responsabilidad social corporativa con los salarios mínimos de ley, con los requisitos que tienen que ver con la seguridad social, con los requisitos de las horas máximas de jornada permitidas. ¿Por qué? Porque todavía recordemos que hay muchos países del mundo, principalmente en Asia, que tienen mano de obra barata y que pueden ofrecer maquilas o empresas de desarrollo de ese tipo a muy bajo costo, pero ¿a costa de qué? A costa de trabajo infantil, a costa de jornadas de más de 12 horas, casi que son temas de esclavitud, personas que no tienen acceso a la salud, personas que no tienen acceso a derechos humanos, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, bueno, eso es lo que busca, por ejemplo, la norma 26000 con el tema de responsabilidad social. Y bueno, todas las normas ISO, todas, absolutamente todas, tienen un enfoque de procesos y de mejora continua. ¿Qué es lo que busca el enfoque de procesos? Entender todas las actividades que se trabajan de una manera mutuamente relacionadas. O sea, es entender que la organización no se define por puestos de trabajo, sino por actividades que se interrelacionan entre sí para poder tener un resultado de un proceso que sería un producto. ¿Cómo se debe entender esto? Bueno, tenemos que entenderlo de que todas las actividades que nosotros realizamos en nuestra organización deberían poder ser fácilmente describibles. Yo debería poder decir todo lo que yo hago sobre un grupo específico de actividades en forma de proceso. ¿Para qué? Para poder tener claro cuáles son esas entradas o recursos que yo estoy recibiendo, ya sea de otro proceso o de algún producto.
¿Y cuáles son las salidas que van a ser resultado de ese proceso? ¿Para qué? Para poder garantizar oportunidades de seguimiento y medición, que era lo que hablábamos ahora. Yo necesito tener claro que todo lo que yo genero debe ser capaz de ser medible. Y entonces, de una u otra forma, lo que se busca es eficacia de los procesos y eficiencia de los procesos. Entonces, recordemos que la eficacia es la capacidad para alcanzar los resultados deseados y la eficiencia del proceso es los resultados alcanzados versus los recursos utilizados. Entonces, un proceso se puede considerar eficiente sí o solo si yo no gasto más de los recursos que yo ya había planificado utilizar. Cuando yo tengo desperdicios, cuando tengo reprocesos, cuando tengo repeticiones, cuando tengo pérdidas, por eso entonces yo no podría decir que tengo un proceso eficiente. Y lo que busca precisamente la implementación de las normas ISO es tener procesos eficientes. Y entonces, los procesos, ¿qué es lo que buscan? Que la organización entienda que no se trabaja como islas, que las salidas de un proceso generalmente son un insumo para el siguiente proceso. Entonces, vean por ejemplo este dibujo. La entrada al proceso B y después de que se genera el proceso A, perdón, y después de que se genera el proceso como tal, la salida de ese proceso probablemente va a ser la entrada para el proceso B y así sucesivamente. Un ejemplo de esto, ¿qué sería? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar algo a una empresa X, existe, por ejemplo, el proceso de ventas, ¿verdad? Y entonces nosotros usualmente vamos a una tienda, llega el vendedor, nos apunta todo lo que nosotros nos vamos a llevar, o pensemos en un almacén de electrodomésticos. Y entonces el vendedor llega, nos hace como todo el papeleo, ¿verdad? De que nos vamos a llevar una refri, que nos vamos a llevar una lavadora y que nos vamos a llevar un televisor. Entonces, ese es el proceso de ventas. Él no es el que nos cobra, ¿verdad? Él solo nos vende. Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, váyase con este papel o váyase a la caja y pregunte por la venta que está a su nombre. En la caja, el muchacho le va a cobrar. ¿Por qué? Porque él agarró una hoja, la llenó, cumplió con todos los procedimientos especificados en su organización y le dijo al cajero, tome, cóbrele a doña Selene que ella se va a llevar una pantalla, una lavadora y una refri. Y entonces llega el cajero, se mete al sistema y nos dice, bueno, doña Selene, son 100 colones por todo lo que usted lleva y le cobra. Entonces, en la entrada del vendedor fue un insumo para el cajero. Y el cajero nos va a llegar y nos va a decir, nosotros le vamos a dar el dinero, él nos va a cobrar, o le vamos a dar la tarjeta, él nos va a cobrar y nos va a decir, aquí está la factura. Vaya a la bodega para que en la bodega le entreguen. Y entonces, si ustedes lo ven de esa manera, cada uno de los tres grandes procesos que tenemos identificados con el vendedor, con el cajero y con el bodeguero que nos entrega, tienen una serie de cantidad de procedimientos a nivel interno que nosotros muchas veces ni siquiera vemos, pero que deben estar debidamente estandarizados para que cuando yo llegue a la bodega, a mí no me vayan a dar una lavadora diferente a la que yo pedí al vendedor, para que a mí no me vayan a dar una pantalla de una marca que yo no quería, sino que me vayan a dar específicamente lo que el vendedor anotó, lo que el cajero me cobró y lo que yo quiero. ¿Y eso qué me genera? Satisfacción al cliente. Si yo llego a la bodega y el bodeguero me da una lavadora de la mitad del precio de la que yo pagué por error, yo me voy a enojar, yo no voy a sentirme satisfecha. Más si tuve que durar, digamos, invertir en tiempo para después ir a reclamar, para después ir a hacer un cambio. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que tener claro, que todas las operaciones de las organizaciones, sea cual sea el giro de negocio, deben ser capaces de verse en actividades mutuamente relacionadas entre sí y que de una u otra forma pueden y deben verse como un proceso, que son uno insumo de otro. Y luego, si bien es cierto, nosotros lo podemos ver desde este
gráfico que tenemos aquí, que es la expectativa del cliente, ¿verdad? Donde llega de entrada al proceso A. El proceso A, mediante el PHVA, que hablábamos del proceso de mejora continua, pasa al proceso C, del proceso C pasa al proceso D, y aquí en la salida del cliente externo, ¿qué debería tener? Satisfacción del cliente. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes utilizan un servicio y después de que utilizan el servicio llegan y le preguntan, señor, por favor, ¿usted quiere hacer una encuesta de cómo le pareció el servicio? Entonces, esa encuesta de satisfacción es lo que usualmente se le llama retroalimentación. Aquí esta información debe utilizarse para poder mejorar este ciclo de procesos. ¿Dudas con este gráfico? Bueno, además, la norma ISO 9001, como parte de los procesos del sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Que son imaginemos este circulito que está aquí, que es el que acabamos de ver. Pero además tiene otros procesos que no necesariamente son relacionados a la producción, ¿verdad? Que es como ese ciclo productivo, o ese ciclo que es el que le da la razón de ser a la organización. También hay otros procesos, por ejemplo, los procesos de la alta dirección, los procesos que tienen que ver con lo que dicen nuestros jefes, nuestros gerentes, nuestros líderes, cómo se definen las políticas, cómo se definen los objetivos, cómo se hacen los procesos de comunicación, cómo se hace la rendición de cuentas en la revisión por la dirección. Además, están todos los procesos que tienen que ver con la gestión de los recursos. Entonces, si yo trabajo en una empresa, por ejemplo, cómo se compra, cómo se lleva la planilla, que es un proceso de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, cómo se le da mantenimiento a la tienda, cómo se le da, cómo se garantiza que hay un ambiente de trabajo correcto. Y luego los procesos específicos con la realización del producto. Cada uno de estos tipos de procesos tienen que ver con un capítulo de la norma ISO. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar el producto, la norma ISO obliga a que se haga de manera planificada, y eso es en el capítulo 7. Que todo lo que tenga que ver con el cliente se lleve de cierta manera, que el proceso de diseño se realice de cierta forma, que cuando yo vaya a dar el servicio sea con ciertos estándares. Y por último, de esos grandes procesos, ¿verdad? Tenemos el proceso de análisis, medición y mejora, que ahí tiene que ver todo con lo que es la conformidad del sistema, con las auditorías del sistema, con la mejora continua. Entonces, desde una perspectiva, la norma tiene varios capítulos, el primero, segundo y tercero usualmente tiene que ver con vocabularios, con conceptos y con definiciones y con ámbito de aplicación. A partir del cuarto podemos encontrar los procesos que vienen propios del sistema como tal. En el capítulo 5 vemos los procesos de alta dirección. En el capítulo 6 vemos los que tienen que ver con gestión de recursos. En el capítulo 7 con la realización de producto, y en el capítulo 8 todo lo que tiene que ver con medición, análisis y mejora. Y luego, cuando nosotros diseñamos un sistema de gestión, siempre se debe desarrollar un sistema de gestión documental o una pirámide de documentación, donde nosotros podemos trabajar de manera ordenada, de manera sistemática, con una codificación unívoca, todos los documentos que tenemos a nivel organizacional. Y en la base de esta pirámide tenemos a los registros o formularios. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, cuando el vendedor en la tienda departamental de refris llena las boletas con lo que yo me compré, eso es un registro. Él está registrando la información en un formulario, y cuando ya ese formulario está lleno, se considera un registro. Luego tenemos las instrucciones de trabajo. Por ejemplo,
En una empresa donde él se tenga que entrenar a alguien cuando ingresa a un puesto nuevo, generalmente se tienen instrucciones de trabajo y procedimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que el procedimiento nos dice qué es lo que se tiene que hacer y las instrucciones de trabajo son detalladas donde se determina el cómo. Un ejemplo entre una diferencia de un procedimiento y una instrucción de trabajo, por ejemplo, hay procedimientos que tienen que ver con contabilidad y una instrucción de trabajo podría ser específicamente cómo se lleva la contabilidad en un software específico que tenga la empresa. Entonces se hace un instructivo donde la persona aprenda cómo ingresa, cómo enciende la computadora, cómo ingresa su clave, cómo va pantalla por pantalla dentro del sistema incorporando la información y cómo genera resultados. Esa es la diferencia entre ellos. Luego además tenemos manuales de procedimientos que son como la suma de todos esos procedimientos específicos incorporados en un solo manual. Dependiendo del giro del negocio, también podemos tener manuales, por ejemplo, de bioseguridad, ¿verdad? Si es una empresa que tiene temas de bioseguridad, o hay hasta manuales de puestos, ¿verdad? Que es donde dicen qué es lo que hace cada una de las personas que trabajan en la organización. Y en la parte más arriba de la pirámide tenemos la política y objetivos. Bueno, y pueden haber incluso varias políticas, pero la política que se refiere en un sistema de gestión de calidad es a la política de calidad. Yo no sé si ustedes han ido a empresas donde tienen un sistema de gestión de calidad implementado, pero en la mayoría usted encuentra en algún lado un rótulo donde está la política de calidad de esa organización. Por ejemplo, incluso en las universidades, uno encuentra la política de calidad de la universidad, en los hospitales, los valores, los objetivos. Ese tipo de documentos más estratégicos son los que se refieren en la punta de la pirámide, porque son los que guían a la organización sobre cómo quieren desarrollar su sistema de gestión de calidad. Y luego tenemos los 7 principios de gestión de calidad. Estos principios son orientadores, nos vienen en las normas y lo que buscan es enfoque al cliente, compromiso de las personas, liderazgo, el enfoque a procesos que ya hemos hablado, lo que hablamos de mejora, la toma de decisiones basadas en evidencia y la gestión de las relaciones. Y entonces, cuando nosotros queremos aterrizar esos principios, ¿verdad? Tenemos que tener claro que las gerencias deben estar orientadas en el entendimiento de los procesos, que las personas deben de buscar siempre ser las mejores, mejorando el ambiente de trabajo, mejorando el compromiso que tienen a nivel interno, siempre buscar la excelencia, tener claro cuáles son las expectativas de mis clientes y garantizar que se mantengan satisfechos. Todos tienen que tener muy claro cuál es la importancia del trabajo que realizan y además tomar decisiones de manera objetiva utilizando datos para ellos. Los resultados de la organización dependen de todos. Eso es algo que también es importante en una organización, desde el que cuida las instalaciones hasta el gerente en un sistema de gestión de calidad son importantes. Y luego los proveedores también son parte fundamental del sistema. Y entonces, cuando hablamos de enfoque al cliente, tenemos que tener claro que la calidad para quién es. La calidad no debe ser para mí, en mi empresa. Yo tengo que tener calidad pensando siempre poniéndome en los zapatos de mi cliente y después en mí. Entonces, ese enfoque siempre, siempre debe garantizar aumentar la satisfacción de mi cliente. Luego tenemos el tema del liderazgo. Una organización sin un liderazgo orientado a calidad no logra trabajar bajo esquemas de excelencia. Si un sistema de gestión de calidad no tiene liderazgo de las personas que están en los niveles más altos de toma de decisión, el sistema va a fallar. Si un nuevo empleado entra y no hay claramente establecido un esquema de liderazgo, probablemente muy rápidamente esa persona no va a incorporarse en un sistema, puede ser el mejor empleado, que si la organización está enferma a lo interno por falta de liderazgo, esa persona termina
por así decirlo, contagiándose de esas enfermedades. Entonces, lo más importante en un sistema de gestión de calidad es que haya un líder que dirija a la organización en esos cambios y en esas acciones que van a ser el resultado de la calidad. Luego tenemos que tener, bueno, si bien es cierto, ocupamos un buen líder, ocupamos compromiso de los trabajadores, ocupamos compromiso de las personas. Entonces, imaginémonos que de nada también nos sirve tener al mejor líder del mundo si las personas que lo deben de seguir y acuerpar no están totalmente comprometidas con esa misión o con esa visión de calidad. Luego el enfoque a procesos, que ya hablamos de eso, ¿verdad? Que la normalización y a estandarizar nos ayuda a que se mejore cada día más y que precisamente la comprensión de esos procesos contribuya a que sea una gestión fluida. Luego la toma de decisiones basadas en evidencias, principalmente en esta época donde se le llama la época de la información, ¿verdad? Poder liderar y gestionar la organización a través de datos, ¿verdad? Revisando las fallas, pudiendo medir cuáles son las quejas, tener muy claro cuál es la percepción que tienen mis clientes de mí, me permiten trazar el camino de manera por así decirlo, estructurada para yo no desviarme de lo que la organización necesita y que no sea una administración por ocurrencia, sino que sean las decisiones basadas en datos. Luego tenemos el de mejora continua, que bueno, ya hablamos del tema, ¿verdad? Pero que lo que se busca es que siempre hoy sea mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y luego el séptimo, que es la gestión de las relaciones. Ok, cuando nosotros hablamos de relaciones mutuamente beneficiosas, ya sea con nuestro proveedor, con nuestro cliente, ahora de hecho ya no se habla solo del concepto de cliente, se habla también del concepto de parte interesada. Cualquier persona, organización o grupo que de una u otra forma tienen una expectativa con respecto a mi organización, se considera una parte interesada y debemos gestionar esa parte interesada y asegurarnos que nuestra organización aumenta valor y que genera beneficio mutuo para todas las partes. Ahora, dentro de las recomendaciones para poder implementar sistemas de gestión de calidad, bueno, ¿qué es lo que se busca? Siempre debería haber una actividad introductoria para como yo les decía, los grupos de más alto nivel en la organización. Esos son los primeros que deberían conocer la norma, saber en lo que se están metiendo y tener muy claro cuál va a ser el alcance de aplicación de ese sistema de gestión de calidad. Posterior a eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, se debe hacer un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, poder establecer en qué nivel está mi organización con respecto a la calidad. A partir de tener claro cuáles son mis deficiencias y cuáles son mis posibles mejoras, ¿verdad? Yo debo hacer un plan de implementación, capacitar, ¿verdad? Después de hacer ese plan, empezar a capacitar en la interpretación de qué significa cada requisito de la norma. Luego la capacitación en cómo hacer la documentación. Recordemos que hay una pirámide y tengo que aprender a hacer los documentos como no me dice la pirámide. Tener claro cuál es mi proceso de planificación, hacer un levantamiento y análisis y mejora de mis procedimientos, porque puede ser que yo para producir X producto tenga 10 pasos y que pueda hacer que yo los mejore, que los optimice y que al final esos 10 pasos los transforme en 5. Entonces, eso es lo que se considera ese análisis y mejora de procedimientos, la documentación de esa mejora, la implementación, formar líderes o gestores de cambio de cada área o programa, que sean los que se encarguen de la mejora continua, que sean esos equipos de soluciones que vimos hace un rato. Luego, capacitar a los auditores internos, porque recordemos que los sistemas de gestión de calidad requieren de una auditoría de todo el sistema de gestión al menos una vez al año y generalmente esas auditorías se hacen con personal interno.
y además desarrollar el programa de auditorías y de revisión por dirección para poder implementar acciones correctivas. Ahora, ¿cuál debe ser la base del sistema? Bueno, la dirección, ¿verdad? La alta dirección, los líderes tienen que tener muy bien definidos los objetivos y conocer los requisitos del cliente. Se deben de describir los procesos del sistema de gestión y cada uno de ellos tener los objetivos y metas de cada proceso. A partir de los procesos se deben determinar las variables y controles necesarios, ¿verdad? Para evitar que se creen riesgos. A partir de tener claros los controles, se debe documentar los procedimientos que de una u otra forma afecten la calidad. Y cuando ya se ha completado este ciclo, se debe auditar y revisar el sistema para poder medir si se requieren cambios, si los indicadores están cumpliendo con las métricas y si se requieren cambios, hay que documentar ese cambio. Esto debe ser un ciclo de mejora continua, debe ser dinámico, debe ser sistémico. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos claves de los sistemas de gestión? Que debe haber un compromiso real con el sistema, que debe haber una comunicación total dentro de la organización, que debe haber una planificación de recursos y actividades. Recordemos que si bien es cierto, capacitar requiere inversión, desarrollar documentos requiere inversión, yo necesito tener claro que cuento con los recursos tanto económicos como humanos para llevar a cabo esas actividades, el seguimiento constante y evaluación de los resultados, un buen gestor de calidad, espacio, tiempo y apoyo de la organización y, bueno, ¿qué tengo que hacer para que mi empresa implemente un sistema de gestión de calidad? Lo primero, conseguir un buen gestor de calidad. Y puede ser alguien de la organización, no necesariamente lo tengo que traer de afuera. Si es alguien de la organización que conoce muy bien los procesos de la organización, probablemente va a ser más fácil la curva de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué requiere esa persona a lo interno de la organización? Formación y que sea formada en la norma específica en la que va a trabajar. ¿Para qué? Para que pueda lograr ser un buen gestor de calidad. Definir un alcance apropiado. Eso es otro punto súper importante cuando vamos a implementar sistemas de gestión de calidad. Las organizaciones deben ir haciendo los trabajos por etapas. Muchas veces se planifican metas muy agresivas, metas muy ambiciosas, y cuando a la mitad de camino no se logra, toda la organización se desinfla, ¿verdad? Pierde como ese empuje tal vez que llevaba. Entonces, a veces es mejor ir definiendo alcances específicos, ir desarrollando planes pilotos, ir haciendo el sistema pequeñito e ir agrandándolo conforme pasa el tiempo para que ese alcance sea apropiado y que también no desgaste a la organización. Debe haber un plan de implementación detallado. No se valen aspectos generales. Uno debe tener muy claro cuáles son todas las consideraciones que conlleva ese diseño y esa implementación del sistema. Siempre, siempre, siempre se debe involucrar a todas las áreas de la organización. Entonces, aunque mi alcance inicialmente sea pequeño, yo debo de asegurar que todo el mundo de la organización entiende por qué es importante un sistema de gestión de calidad. Ser constante, dar seguimiento, dar apoyo. El líder debe de estar ahí, incorporado, metido, con las mangas arrolladas, como decimos en Tiquicia. Incluir al sistema dentro de las prioridades de la organización, prioridades para asignar recursos, prioridades para asignar personal. Siempre siempre se debe tomar en cuenta lo que el sistema requiere y utilizar el sistema mientras se desarrolla. Por ejemplo, muchas veces cuando se empiezan a trabajar procedimientos, la gente quiere dejar los procedimientos perfectos y hasta que ya no se estén sin un error, no los quiere empezar a implementar. No, lo perfecto siempre es a veces enemigo de lo bueno. Y la única forma de darnos cuenta que algo realmente está funcionando es probándolo mientras se desarrolla.
Y bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los riesgos que se corren? Como les decía ahora, el hacer la implementación eterna o muy extensa. Yo por eso tengo que tener un plan bien detallado para saber cuáles son esos riesgos que me pueden suceder y evitar, además, a través de un alcance definido, que se me vuelva muy extenso. Cometer muchos errores y también errores caros. Hay que tener cuidado con esto, porque cuando se cometen muchos errores, tiende a desmotivar el nivel o las ganas del personal. Lo otro, hacer un sistema burocrático, imposible de usar, complicado. Las cosas deben de ser fácil e intuitivamente fáciles de usar. Perder compromiso por no contar con orientación. Recordemos que si la organización no tiene un líder y si no se forma, si no se capacita, si no hay alguien que vaya ahí llevando el proceso, llevándole el seguimiento, la gente tiende a perder el compromiso, se tiende a aburrir y empieza a dejar de lado todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad. Luego, cuando implementamos un sistema que rápidamente no genera resultados, nosotros debemos ir, decía una ex jefa mía, usaba la frase de cacarear los huevitos de oro. Cada vez que se logra una meta, que se consigue cerrar un proceso dentro del plan de implementación del sistema de gestión de calidad, debemos comunicarle a toda la organización que se logró ese ítem, esa meta, ese objetivo. ¿Por qué? Porque eso hace que la gente se motive. ¿Por qué? Porque ve resultados. Luego, otro problema que es muy riesgoso para las organizaciones es la incapacidad de establecer la mejora. Muchas veces nos cuesta mucho ser autocríticos, ¿verdad? Y cuando nos cuesta que nos vengan a decir cómo mejorar, entonces eso genera que el sistema se vuelva tieso. Entonces, siempre tenemos que tener la apertura, el compromiso para la mejora continua. Recordemos que no es un sistema X, es el sistema. Cada organización va a desarrollar un sistema a su medida. El sistema que implementan en la empresa los patitos no le va a servir a la empresa las vaquitas. Cada sistema debe ser propio, diseñado, que permita dar seguimiento con el sistema, planificar con el sistema, definir cómo hacer las tareas con el sistema, capacitar con el sistema. O sea, debe estar inmerso en mi razón de ser, inmerso en la organización de una manera natural, de una manera holística, que no se vuelva una burocracia o algo que la organización repela. Luego se debe analizar y tomar las acciones correctivas con el sistema, evaluar la organización siempre pensando en ese sistema y ser constante. Si no se hizo bajo el sistema de gestión de calidad, se debe hacer de nuevo. Si hay algo que no se está trabajando con los estándares de calidad definidos por la organización, repitamos. Pero esa constancia nos obliga mentalmente a siempre pensar en el sistema de gestión. Y entonces, como conclusión, un sistema de gestión no es el fin en sí mismo, pero sí es el medio para conseguir todas las metas que tengamos a nivel de calidad. El funcionamiento del sistema y sus resultados son consecuencia de la solidez administrativa y funcional que lo sustenta. Debe haber voluntad para adoptar el enfoque. En consecuencia, el sistema debe disfrutar del apoyo de toda la organización, desde líderes hasta la parte más operativa. El sistema de gestión debe ser consistente, debe ser estratégico y debe ser la base organizacional para la toma de decisiones. Y debe ser la única herramienta para el análisis, para la mejora y para el seguimiento del desempeño de la organización en el sistema de gestión. La mejora continua debe ser intrínseca a todos los servicios y procesos.
debe ser fundamental para que podamos asegurar la competitividad de la organización, pero no solo la competitividad. Ahora, en épocas de pandemia, donde las organizaciones un día están y mañana no, un sistema de gestión de calidad nos ayuda a mantener la continuidad en el negocio, nos ayuda o nos orienta a poder ser resilientes ante los cambios que se dan tanto a lo externo como a lo interno de la organización. Y nos debe permitir el sistema que evolucione al ritmo en que lo hace la organización. Un sistema de gestión de calidad no puede ir más adelante ni más atrás que la organización en sí misma, sino que debe ir a la par. Dudas, consultas, comentarios. Bueno, entonces, además, para la tutoría de hoy teníamos dentro del material un material de apoyo que quiero que lo veamos, que tiene que ver con definiciones, porque quizás ahorita mientras nosotros conversábamos, ustedes decían, bueno, ¿qué significa? Profe, va a hablar sobre el proyecto. Vamos a ver, del proyecto probablemente vamos a hablar en la segunda tutoría, porque hasta que ya estén formados los grupos es que se empieza a trabajar. Sin embargo, ustedes pueden ir viendo, sí, la próxima tutoría creo que está para dentro de 15 días y el cierre de los grupos está para finales de mes. Entonces, vamos a hablar del proyecto en la segunda tutoría. Pero básicamente en las orientaciones, ustedes pueden ver, el proyecto se debe realizar en una empresa. Entonces sí es importante que cuando ya tengan los grupos, ustedes empiecen a ubicar la empresa específica en la que van a desarrollar. Recuerden que es muy importante y es parte de la nota el contar con la carta de aceptación por parte de la empresa. Entonces esa parte es muy importante. Pero sí, ya vamos a hablar a fondo cuando ya estén los grupos formados y ya estemos en la segunda tutoría. Entonces, para aprovechar, vamos a ver rápidamente algunas definiciones importantes para gestión de calidad. Las mismas son tomadas de la norma ISO 9000. Entonces, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de las definiciones de calidad. Yo creo que él no sabe. Bueno, para Crosby, la calidad era con la conformidad con los requisitos. Para Deming, la producción eficiente de la calidad que el mercado espera al hacer las cosas bien desde la primera vez. Juran nos decía que era la aptitud para el uso y Feigenbaum nos decía que era el total de las características de comercialización, ingeniería y fabricación y mantenimiento de un servicio o producto compuesto a través de las cuales el producto y servicio en uso satisfacerán las expectativas del cliente. Y ahora la ISO 9000 a partir del 2000, ¿verdad? Que fue una de las anteriores, nos habla de que es el grado en que un conjunto de características inherente cumple con los requisitos. Y la calidad como tal sería la conformidad total con los requisitos del cliente y de la organización y no solo con la especificación del producto. Y entonces, cuando hablamos a la hora de las normas ISO de requisitos, ¿verdad? Es la necesidad o expectativa establecida. Y en las normas ISO los requisitos vienen dados con números. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del requisito 4.1, del requisito 4.2 o del requisito 5.1. Esos son requisitos de norma. Luego recordemos, bueno, el grado, que es la categoría o rango en que los diferentes requisitos de la calidad se pueden cumplir. Luego la capacidad es cuando hablamos de la facultad de una organización, sistema o proceso para obtener un producto que cumple con los requisitos especificados. Cuando hablamos de conformidad, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante, que las normas ISO y ustedes van a tener que evaluar la conformidad contra un requisito. Entonces, si la empresa o en el caso o en la actividad de trabajo que vayamos a realizar en las tareas, si la empresa, por ejemplo, o si el ejemplo cumple con un requisito de una norma o no cumple, entonces es conforme o no conforme. Luego tenemos el tema de defecto, que es el incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto específico.
¿Cuál es la diferencia entre un defecto y una no conformidad? Bueno, la no conformidad generalmente es contra el requisito y el defecto va asociado a alguna característica específica con respecto al uso. Desecho es una acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su utilización inicialmente prevista. Luego, recordemos que dentro de los conceptos de eficiencia y productividad y eficacia que ahora hablábamos, uno de los temas que siempre son muy importantes para el tema de la satisfacción del cliente es que nosotros tenemos que tener claro que la productividad lo que busca es tener bajo costo, tiempos de ciclo cortos y no tener desperdicios. Entre más yo defectos tengo y entre más desperdicios y entre más altos son mis costos y entre menos estandarizados yo tengo mis procesos, menos saludable soy a nivel de competitividad. Entonces es muy importante que tengamos claro estos conceptos. Y como les decía, bueno, esto es ¿cómo se llama? Un gráfico que trae la norma, está dentro de las presentaciones para que ustedes puedan revisarlo. Recordemos que la calidad, si bien es cierto, es relativa, de una u otra forma tenemos que tener claro que la calidad para una persona no es lo mismo que para el otro. Entonces aquí se pone el ejemplo de que es mejor un lapicero Bic, que es el lapicero azul, ¿verdad? El famoso lapicero de tapita, o un lapicero Montblanc, que hay lapiceros que pueden costar hasta 200, 300 dólares. Y entonces, si yo le pregunto a alguien que le encanta la marca Montblanc y que tiene los recursos económicos para pagar 300 dólares en un lapicero, va a decir que es mejor el Montblanc. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, si yo lo único que quiero es poder firmar, para mí el lapicero Bic es de calidad. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos que yo había planteado previamente, que era poder firmar un documento. Entonces, nunca se puede comparar dos productos con requisitos diferentes y bajo los mismos requisitos sí hay niveles de calidad, o sea, pueden haber clases, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, esto es una línea premium de un lapicero. Sin embargo, al igual que no se deben comparar dos productos con requisitos diferentes, yo nunca debo comparar dos empresas con sistemas de gestión de calidad diferentes, porque nunca van a ser iguales. Siempre va a haber diferencias en cada una de las organizaciones. Y entonces, cuando vemos conceptos relativos a la gestión, recordemos que el sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí, que la gestión son las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización, que la gestión de calidad son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que es relativo a calidad, ¿verdad? Yo no puedo exigirle a una gestión de calidad, por ejemplo, a una gestora de calidad o a un gestor de calidad o a un sistema de gestión de calidad que sepa de temas de ambiente, ¿verdad? Porque entonces para eso yo tengo que capacitar en temas ambientales y decir entonces que tengo un sistema de gestión integrado, ya no sería solo de calidad. Y como les decía, bueno, un sistema de gestión es un sistema para establecer tanto la política y los objetivos para lograr dichos objetivos. Cuando yo integro más de una norma, es un sistema de gestión integrado. La alta dirección son las personas al más alto nivel de la organización, que son generalmente los gerentes, los presidentes, las jefaturas. Luego tenemos la política de calidad, que son las intenciones globales en los que se refieren a cuáles son las expectativas que tiene mi cliente y cómo la organización o cómo la alta dirección se va a preocupar por cumplir esas expectativas. Luego, los objetivos de calidad, recordemos que debe ser algo ambicionado o pretendido, tienen que ser relativos a la calidad, y la mejora continua es una acción recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos especificados. Luego tenemos la que son las distintas etapas con respecto a la calidad, como por ejemplo la planificación, ¿verdad? Que es la parte donde yo establezco los objetivos y cuáles van a ser las actividades y recursos necesarios. Luego tengo lo que tiene que ver con el control de la calidad, ¿verdad? Que es la parte de la gestión donde yo garantizo que se da cumplimiento con los requisitos.
Luego tenemos el aseguramiento de la calidad, que es la parte de la gestión orientada a proporcionar la confianza de que se cumplirán esos requisitos. Y la mejora, que es la parte donde yo aumento siempre mi capacidad, donde yo siempre busco cómo hacer las cosas mejor que el día anterior. Y entonces recordemos que de manera jerárquica, la base, por así decirlo, es la calidad. Después sigue el control de calidad, luego sigue el aseguramiento, la gestión y por último los sistemas de gestión de calidad. Y aquí tenemos todo lo que son conceptos relativos a la organización, ¿verdad? Que la organización es el conjunto de personas, instalaciones, responsabilidades, procesos y procedimientos, parte de una organización. Luego tenemos la parte interesada, que pueden ser personas o grupos que tienen algún interés en el desempeño o éxito de la organización. Dentro de las partes interesadas podemos ver a los proveedores, ¿verdad? Que de una u otra forma nos venden o nos proporcionan un producto, y un cliente, que son las personas que reciben ese producto. Luego tenemos la infraestructura y la estructura de la organización, así como el ambiente de trabajo como un conjunto de condiciones bajo las cuales se deben de llevar a cabo las tareas. Cuando hablamos de conceptos relativos a procesos y productos, hablamos de que un procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Un proceso es el conjunto de actividades relacionadas mutuamente, las cuales interactúan y se transforman en salidas. Y luego tenemos que el producto es el resultado de un proceso. Tenemos diseño y desarrollo, que es el conjunto de procesos que transforman, los requisitos en características especificadas, y los proyectos, que cuando hablábamos de que vamos a implementar un sistema de gestión, lo podemos hacer con una forma de proyectos, en el cual yo diseño las actividades de manera coordinadas, controladas, con fechas de inicio, de finalización, con requisitos específicos, con limitaciones de tiempo, costos y recursos. Cuando yo quiero diseñar un sistema de gestión de calidad e implementarlo en mi organización, la metodología a través de proyectos o la forma de proyectos es una forma bastante sistémica de poder llevar a cabo esas tareas. Y cuando hablamos de los conceptos relativos a la conformidad, recordemos que tenemos el requisito. Si se cumple con el requisito, eso es conformidad. Si es conforme, lo puedo liberar. Y luego tengo lo que es no conforme, y luego tengo los que son los defectos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una no conformidad, yo podría implementar una acción preventiva o una acción correctiva, ¿verdad? Recordemos que la acción preventiva, esta lo que busca es eliminar la causa de la no conformidad antes de que suceda. Luego la acción correctiva nos ayuda a detectar la causa ya después de que sucedió. Cuando yo tengo una no conformidad, yo puedo hacer una concesión, que es la autorización para liberar o utilizar un producto que no es conforme, o un permiso de desviación, que esto realmente, vamos a ver, en las organizaciones se puede dar, sin embargo, nunca es como lo correcto. Siempre se debe implementar alguna acción correctiva para corregir el defecto o no conformidad y poder liberar los productos hasta que ya sean conformes. Y entonces, siguiendo con el tema, nosotros podemos hacer una corrección, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, hasta que no se corrige. Yo puedo hacer un reproceso, una reclasificación o una reparación. O en el caso en el que no se pueda corregir, yo debería cumplir con el desecho. Y hasta para desechar los productos no conformes, se debe tener un procedimiento identificado de cómo se va a realizar. Luego, cuando hablamos de documentos, recordemos que vimos la pirámide documental. Del documento puede ser cualquier tipo de información en medio de soporte. Por ejemplo, hay empresas donde los procedimientos se hacen a través de videos y son válidos. Hay empresas donde los procedimientos son a través de pictogramas y son válidos. No necesariamente un procedimiento tiene que ser un documento en prosa, pero los procedimientos sí deben estar documentados. Entonces,
Un video es un procedimiento documentado. ¿Por qué? Porque yo lo puedo repetir cuantas veces sea para que alguien pueda capacitarse. Luego, por ejemplo, tenemos el concepto del manual de calidad, que si bien es cierto, la norma 9001-2015 no exige a la organización de que tenga un manual de calidad, los gestores de calidad solemos tener manuales de calidad porque nos ayuda a tener consolidado en un solo lugar toda la documentación que tiene que ver con calidad en la organización. La norma no me lo exige, la anterior sí, pero yo lo puedo usar sin ningún problema. Luego, por ejemplo, los planes de calidad, que son los documentos donde yo les decía, donde yo puedo planificar mis proyectos, donde yo digo cómo voy a hacer las mejoras, cómo voy a desarrollar o corregir las acciones de inconformidad, lo puedo hacer a través de un plan de calidad. Y el registro, que es el documento que presenta los resultados obtenidos o la evidencia de las actividades desempeñadas. Luego, vamos a ver, cuando nosotros tenemos, ya sea de algún tipo u otro, alguna actividad, ¿verdad? En el que tengamos que desarrollar, por ejemplo, una auditoría, nosotros tenemos que presentar una evidencia objetiva, que son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Cuando tenemos una supervisión, cuando tenemos una revisión por dirección, puede ser que a mí me lleguen a verificar, ¿verdad? Que esa documentación esté correcta, o puede ser que a mí me lleguen a validar la información. Yo también puedo hacer una revisión, ¿verdad? Tanto de los objetivos, de las actividades, de los recursos. Luego puedo hacer una inspección, ¿verdad? Que es a través de la observación, el dictamen, acompañada cuando sea apropiado de la medición o el ensayo. Por ejemplo, ahora ustedes que van a trabajar desarrollando un proyecto o los proyectos en alguna empresa, ustedes pueden ir a inspeccionar, a observar si lo que la empresa pone en sus procedimientos de verdad se cumple. Y luego un ensayo prueba, que en ese caso de la 9001 no aplica, pero que si bien es cierto es cuando vamos a comprobar que realmente se están haciendo las cosas de esa manera o de la manera correcta. Luego tenemos los conceptos relativos a auditoría. Recordemos que la auditoría es un proceso sistemático, independiente, documentado para obtener evidencias de manera objetiva y poder decir si se cumplen o no con los requisitos y con los criterios de auditoría. Generalmente cuando hablamos de auditoría, lo que tenemos en las auditorías son hallazgos de auditoría, que son los resultados de la evaluación y recopilado frente a esos criterios previamente definidos. El auditado va a ser la organización o unidad, ¿verdad? Que es auditada. Luego tenemos el cliente de la auditoría, que puede ser la organización o la persona que solicita la auditoría. Los criterios de auditoría son todos los conjuntos de políticas, de manuales, de procedimientos, de instructivos, la misma norma que son utilizados como referencia en la organización para poder hacer la auditoría. Las auditorías pueden ser realizadas a través de un cuerpo o un equipo auditor, que pueden ser uno o más auditores que llevan a cabo la auditoría. Todas las auditorías tienen por fuerza entonces que tener al menos un auditor, que sea una persona que tenga la competencia para llevar a cabo esa auditoría y debe estar formada en la norma 19.011 que mencionamos anteriormente. Se puede hacer acompañar cuando aplique de algún experto técnico, que sea alguien experto en algún tema específico y que pueda ayudar al auditor. Y las conclusiones de la auditoría son el resultado de la auditoría, que muchas veces se plasma a través de los hallazgos en un informe de auditoría. Luego tenemos conceptos relativos a las mediciones, ¿verdad? Como lo que es el proceso de medición. Recordemos que en las empresas, como por ejemplo lo que hablábamos ahora de RITEVE, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a RITEVE nos miden los gases, nos miden los frenos. Entonces, eso es un proceso de medición que muchas veces está basado en un sistema de control de mediciones y que todo debe estar confirmado metrológicamente. Recordemos que la metrología es la ciencia que estudia las mediciones y por tal las organizaciones deben de definir e implementar un sistema de control de esas mediciones, tener equipos de medición debidamente calibrados con todas las identificaciones respectivas y que cuenten con toda la propiedad metrológica
y la característica metrológica, que es ese rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de medición. Entonces, volviendo al ejemplo de Riteve, si en Riteve, por ejemplo, no tienen todos sus equipos debidamente bajo un sistema de función metrológica o bajo un sistema de control de mediciones, si yo llego, probablemente puede ser que mis resultados no salgan ajustados si ellos no cumplen con eso. Entonces, en ese tipo de sistemas de gestión de calidad que deben de cumplir con temas relacionados a la metrología, es muy importante esa confirmación y esa comprobación metrológica. ¿Dudas? ¿Consultas? No sé si tienen alguna pregunta. Es muy importante, muchachos, que todos vayan formando los grupos. Recordemos que todos los estudiantes, sin excepción, deben estar en un grupo para poder desarrollar el proyecto. Entonces, y tienen hasta fin de mes, creo, para poder terminar con ese proceso y que hagan la conformación de los mismos. Ahora hay reunión de la cátedra a las 7. ¿Y cómo se llama? Entonces están cordialmente invitados. A partir de hoy solamente fue el cambio de la hora con respecto a la tutoría y es precisamente por la reunión. A partir de ahora las otras tutorías ya están ahí debidamente documentadas y van a ser a las 6 de la tarde. Si no tienen ninguna duda o consulta, entonces hasta aquí estaríamos. El link para la reunión, el link se lo subió la cátedra en el campus, está en lo que tiene que ver referente a avisos. Ah, muchachos, muy importante, siempre, 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 por favor, utilicen la orientación académica que está en el campus, nada más, en EducaU. Si utiliza, lo que está vigente es lo que está en EducaU, para que por favor no utilicen documentos de ninguna otra de las plataformas de la UNED. Entonces, todo el curso va a ser con respecto al campus. ¿Dudas? Con mucho gusto y nos vemos en la siguiente tutoría. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas profe. noches, muchas gracias y bendiciones, profe. Buenas noches.